En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar hoy reunidos, unidos en torno a ti, para suplicarte que estemos donde estemos, estéis donde estéis, podamos hacer un alto en el camino, encender una vela que simbolice la actitud de nuestra alma dispuesta hacia ti, estar en silencio, recogidos, orando contigo, escuchándote con los oídos de nuestra alma, para que de verdad nos abras este misterio tan grande como es tu voluntad para nosotros, la voluntad del Padre. Ayúdanos, pues, a recibir esas mociones de tu espíritu, a poder tomar nota, propósitos firmes, claros, concretos, luces para nuestro actuar, para nuestro decidir, para nuestro discernir. Queremos cumplir tu voluntad, queremos no cumplir otras voluntades. Ayúdanos, por favor, Señor, en este retiro. Hoy retomamos el inicio de los 22 pasajes con el pasaje número 1. Si hacéis memoria de aquella revelación de hace más de un año, pues ya nos quedan 11 retiros, 11 pasajes para ese envío que nos comentaba el Señor. Comenzábamos con el primero, el de la voluntad del Padre. Hagamos un esfuerzo, todos los que estamos aquí, espiritual, grande. Por eso tan importante estar en un rincón, frente a una imagen del Señor, en compañía de la Santísima Virgen, con una vela encendida que represente nuestra actitud de escucha, de amor, de atención a Él. Un esfuerzo para hacer que este pasaje lo apliquemos a nosotros mismos. Leámoslo pensando en nosotros, como que nosotros lo estamos diciendo por nuestra propia existencia. No que lo está diciendo Jesucristo como Dios hecho humano, sino que lo estamos diciendo nosotros por nuestra existencia aquí. Voy a leerlo muy despacio y vais a pensar en que vosotros estáis diciendo esto a Dios. Cada uno le estamos diciendo esto a Dios. De Juan 6:38. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, no,
sino la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Decía el Papa Francisco, como lo hemos recordado muchas veces, en 2017, que al cielo no entramos solos. Al cielo entramos con las almas, con lo que hayamos hecho por las almas, por el plan de salvación de las almas. También esta mañana nos lo recordaba en nuestra Santa Misa aquí el sacerdote, que predicó muy bonito sobre la salvación, que al cielo no entramos solos. No es porque nos vayamos a morir todos a la vez con las almas que Él nos ha puesto en nuestro camino, sino porque ahí está el contador. A la puerta de la entrada hay un contador mágico, entre comillas lo de mágico, sin faltar al respeto al Señor, que te dice cuánto hiciste y por cuántas almas. El verdadero amor. Cuánto amaste la salvación del prójimo como la de ti mismo. El verdadero amor. Y con eso nos dirán, pasa o no pases, o espérate que tienes que purificar, faltó esto, o a la vez de haberlo hecho, estuviste haciendo estas otras patrañas. Pero todo gira en torno a esto. Todo. Es que no hay... Esta mañana acompañaba a un joven presencial y me decía, Carlos, es que todo está en torno a eso. Sí, todo está en torno a esto. Todo, sí, todo. Todo. O sea, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, amor con A mayúscula. ¿Cuánto hemos amado este plan de salvación del Señor? Para ayudar a liberar y a rescatar, a que se liberen de sus esclavitudes las almas, comenzando por la nuestra también, claro. De eso nos van a examinar, de ese amor, a la voluntad del Padre, que es que ninguno de estos se pierda. Los que somos padres sabemos cómo se ama, se quiere lo mejor para todos nuestros hijos, la santidad para todos. Los que somos padres espirituales lo queremos para todos, para todos. Eso es lo que uno ama. Luego, claro, está el libre albedrío de cada uno, pero el Padre ama, su única voluntad. Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y contestó que ninguno de estos se pierda. Es su única voluntad para nosotros. En ningún momento ha dicho que quería pues, que tuviéramos un éxito profesional, que tuviéramos la esposa más guapa, aunque yo la tenga, que tuviéramos, en fin, lo mejor de lo mejor. No, todo eso viene por añadidura. Todos los que estemos casados, solteros, jóvenes, viejos, empresarios, empleados, obreros, todos en su sitio, hemos de poder, no hay disculpa, de verdad, no hay disculpa, hemos de poder amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. He conocido casos donde les han planteado, pues, o puestos de trabajo o negocios no correctos, que no tuvieran que ver con Dios, que ofendieran a Dios, etcétera. Y se han salido de ese trabajo, lo digo por un amigo médico en Toledo, España, luchó mucho, sufrió, se retiró porque empezaron a abrir la clínica, el hospital a abortos. No se esperaba que le podía ir mejor, que iba a poder conseguir algo similar, que iba a no sé qué tal, y le fue mejor. Dios le bendijo en menos de una semana. Pero como esto puedo contar cantidad de anécdotas, de historias, no de cuentos, de historias reales. Cuando buscamos la voluntad del Padre, antes que la nuestra, antes que la del mundo, antes que otra, ojalá que la nuestra coincida con la del Padre. Habitualmente no es así. Dios nos da el resto por añadidura, nos hace la cruz llevadera, la carga ligera. Pero claro, hay que entender que tenemos muchas servidumbres. Yo lo entiendo. Yo no tengo cómo darle gracias a Dios que la cruz que tengo, pues Él me la hace muy llevadera y muy ligera. Y yo miro a mi alrededor tanta gente que sufre por tantas servidumbres, condicionantes, parámetros. Sí, yo lo veo y digo, y me duele, a mí me duele en el alma, cada una y cada uno de todos vosotros, cuando tenéis limitaciones, cuando tenéis
condicionamientos, y yo digo, ay, Dios mío, ayúdales, porque claro, como bien me dice, Carlos, yo quisiera, pero mira, yo quisiera, pero tal. Hay un canal de YouTube que tiene Monseñor Munilla, no el de la catequesis, que es espectacular, la mejor catequesis del mundo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, es el catecismo explicado por Monseñor Munilla, sino el otro que es sobre preguntas que le hacen y él va contestando. Contestaba en una de ellas en estos días para quien le decía, pero ¿qué hago si yo quiero ser santa? Era una mujer. Quiero ser santa, pero mi marido pasa olímpicamente de la fe, mis hijos, cada uno hace no sé qué tal. Y entonces, claro, pues el obispo Munilla le decía, mira, a ti te corresponde orar, ofrecer y dar testimonio. Orar, ofrecer y dar testimonio. Pero remató diciendo, pero tienes la responsabilidad de alimentar tu alma. No puedes ceder al pecado, no puedes ceder a no alimentar tu alma por la afectividad con los seres queridos. Entonces, claro, el cumplir la voluntad del Padre es liberador, es sanador, sabiendo que hay limitaciones, servidumbres, esclavitudes, no esclavitudes en el mal sentido, sino limitaciones pues, que el mal pone y que aporta y Dios permite, pues, porque forma parte de nuestra cruz, pero para que esa cruz sea una cruz llevadera y ligera, hemos de ofrecerla y de poner un límite también. No podemos tener caridad para el mal, dejar de cumplir la voluntad de Dios, dejar de alimentar nuestra alma, como lo decía Monseñor Munilla, por estar descuadernándonos por esos seres queridos que quizá nos estén llevando por caminos que no son correctos, que nos estén llevando a traspasar determinados límites. Es un acompañamiento espiritual, un acompañamiento integral, tanto espiritual como humanamente, para poder ver incluso las conductas, sale. Y Dios bendice, Dios bendice. No he conocido el primer caso, que se tropiecen con el árbol y se queden ahí pegados, no, al final acaban levantando la cabeza, viendo el bosque, los caminos, las alternativas, y Dios bendice, claro, estando en gracia de Dios. Sanar tantas limitaciones que nos hieren el alma, sanar tantos anhelos nobles que a veces se hacen casi imposibles, sanar tanta historia que tenemos cada uno de nuestro pasado, trastornos. Leía una oración hace poco en corazones.org, buscando yo una oración de las que se hacen en los exorcismos para liberación, que hacía el padre Gabriel Amor y también la hace el padre Fortea. Había una sobre los trastornos psiquiátricos o trastornos vividos de la niñez. Todo eso se sana. Todo lo que traigamos de la niñez, lo que traigamos de todo tipo de herida en nuestra alma, al final lo que cuenta es el presente. Señor, quiero hacer tu voluntad. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis parientes, con mi suegra, con mi cuñada. En fin, quiero hacer tu voluntad. No veo el futuro. No sé cómo no voy a agarrarme de las greñas con mi suegra o cómo no voy a pelear otra vez con mi marido o cómo, no lo sé, pero quiero hacer tu voluntad. Decírselo en gracia de Dios, con una humildad máxima, un despojo y desapego máximos, para poder que el Señor entre y sane. Las heridas dejan cicatrices. No podemos pretender que no haya una cicatriz. Por ejemplo, Andrés hace poco se cortó un dedo y no solo le cerró y tal, sino que le dejó cicatriz, sino que le dejó
un dolor permanente, un tirón en el dedo, debe ser de algo de un tendón o algo. A veces queda la huella de por vida, el dolor de por vida, pero sana. Sana, se puede llevar, es una cruz llevadera, una carga ligera. Esas heridas así son. También, ese es el símil de las heridas en el alma. ¿Cuántas heridas no traemos de nuestros pasados, de la niñez, todas esas cosas que hay, que de la genealogía, de los antepasados, de... Sí, vale, pero recordemos cómo Jesucristo a nadie le pidió el currículum, la hoja de vida, a nadie le pidió el pedigrí, dijo, ¿quieres? Sígueme, y ya está. ¿Tienes fe? Tu fe te ha salvado. Te perdono tus pecados. En fin, es que es el presente lo que cuenta. Anhelemos cumplir la voluntad del Padre y todo eso se da, todo ese resto se dará por añadidura. No suframos tanto centrándonos en solo nuestros hijos o solo nuestra familia de sangre. Recordemos tantas veces que hemos dicho, como él dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplan la voluntad del Padre. Y lo dice de diferentes maneras, ¿no? En esta semana, en la lectura que le gritaba a una señora, bendita la madre que te parió y los pechos que te amamantaron. Y él contesta otra vez igual, no, bendito los que cumplen la voluntad del Padre. Porque él ha loado a su madre una y otra vez por cómo se entregó, por su sí, por su humildad, por su desapego, por su entrega. Esa humildad ejemplar para nosotros. Por eso la admira y por eso la loa. Más que porque sea de su sangre, porque sea su madre de sangre en la tierra. Eso es lo que vale de nosotros en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Eso es lo que vale de nosotros. Señor, quiero cumplir tu voluntad, como se lo decía la Santísima Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Debemos anhelarlo en cada negocio, en cada venta, en cada obediencia al jefe en el trabajo que te pone, en cada conversación y decisión con tu marido, en cada conversación con tu hijo, con tu hija, en fin, con tu esposa, con el vecino que está molestando o con el amigo que te traicionó. Que cumplamos la voluntad del Padre. Y mencioné en la convocatoria lo de la sanación porque la gran mayoría de las veces, por lo que yo vivo a través de terceros en tantos años, la gran mayoría de las veces los obstáculos para el cumplimiento de la voluntad del Padre y no el cumplimiento de la voluntad de la sociedad, de los parientes, de la familia, de uno mismo, suele ser el miedo a romper con determinados hábitos, estereotipos. Somos muy esclavos de los estereotipos. Es que yo soy don fulano de tal, ya se me conoce por el prestigio que tengo de no sé qué, y es que ya Dios lo ha querido así. Y le echan la culpa a Dios, ¿no? Ah, es que si está así es porque Dios lo quiso. No, señor. ¿Quién ha dicho eso? Que todo lo que sucede aquí es porque Dios lo quiso. Más bien casi que al revés. Todo lo que sucede aquí está impregnado del príncipe de este mundo. Ha sido porque Dios lo ha querido, Dios lo ha permitido, pero obra del príncipe de este mundo, seguro. Prestigio, dinero, no sé qué, tal, cuando nos hemos olvidado de Dios. Cuando estamos con Dios podemos tener prestigio, cuando estamos satisfaciendo a Dios podemos tener prestigio, dinero, tal, pero el que viene dado por Él como añadidura. Cuando hemos dedicado la vida a ello y le ponemos en primer lugar y después la velita a Dios, no viene de Dios. Es que Dios lo ha querido así. Bueno, ya tocó. No, te puedes desacomodar en este momento. Quizá puedes bajarte de ese pedestal, de ese prestigio, de esa fama que tienes, de que ¿cuántas familias no conocemos que son familias ejemplares para los demás y por dentro son familias que están llenas de odio, de rencor, de división, en fin, pero aparentan. A lo que voy, cumplir la voluntad del Padre en cada decisión, en cada contrato de trabajo con un empleado, en cada conversación con alguien que nos necesita,
en el trabajo, en el vecindario, en la familia, con los parientes, con mi propio marido o esposa, con mis hijos, etcétera, es la solución para todo. El miedo, que es el mejor aliado del enemigo, suele ser uno de los frenos más importantes. Y entonces por ahí se nos cuela el enemigo y se nos cuela con falta de humildad, o sea, amor propio, para prevenirnos, para evitar, para tener cuidado con. Y entonces estamos con aquellas soluciones que evitan riesgos, porque y sí, y sí, y sí, y entonces ese miedo nos invade y no nos deja ser libres. Como digo miedo, digo adicciones a tanta cosa, ¿no? Adicciones estando una persona casada con su esposa al lado y tal, adicciones a la pornografía, adicciones a mirar para donde no debe mirar, adicciones al pensar en lo que no debe pensar, sentir lo que no debe sentir, en fin, al juego. ¿Cuántas personas no hay hoy adictas al juego? Y con Internet más, ¿no? Porque yo no sé cuál ludopatía es peor, si la presencial o la de Internet. Casi la de Internet porque la tienen en el bolsillo. Y hay tantos estragos. Entonces, pero no me gusta irme tan lejos, a adicciones y cosas de esas. No, vengamos aquí al entorno nuestro. En nuestro entorno, como lo he dicho muchas veces, ¿cuántas veces no creemos estar cumpliendo la voluntad de Dios porque estamos dedicados a ir a la iglesia a sentirnos bien, como objetivo, no como consecuencia, que como consecuencia todos los que estamos aquí lo garantizamos. Vamos a la iglesia en gracia de Dios a vivir con amor toda la Eucaristía para ofrecer por fulanito, sutanito, por tal, por cual, y salimos llenos de paz y salimos volando. Salimos con la paz de Cristo, quizá no con el sentir de jolgorio, de la alegría del mundo, de la paz del mundo, pero sí con la paz de Cristo. Aunque haya dolor moral, aunque haya dificultades para cumplir esa voluntad de Dios que estamos viendo, porque hay muchas heridas abiertas todavía, pero Dios nos da su paz, la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que os da el mundo. Pero como decía, aquí entre nosotros, pues podemos tener quien va a la iglesia es porque se siente muy bien, porque, claro, a quien no le gusta, a mí, yo el primero, me encanta cantar, alabar, sentirme bien, etcétera. Y hay reuniones que son, la verdad, muy bonitas y que el objetivo, al final de cuentas, con decir que estáis alabando a Dios, el objetivo al final es sentirse uno bien. Cuidado, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Que sí sea alabar a Dios, no que sea el sentirme bien. Que esté el prójimo ahí, incluido en esa reunión. Que estoy amando al prójimo, velando por el arrepentimiento, conversión y salvación de ese prójimo. Las heridas, cuando estamos dentro de la iglesia buscándonos a nosotros mismos, siguen abiertas, se cierran en falso. Lo he vivido también en acompañamientos mucho, porque pues acompañamos personas de todos los carismas, que sí, pues se sienten muy bien, esto y lo otro, tal y cual, y resulta que pasa el tiempo y esas expectativas, como decía Ángela en algún momento sobre las terapias de la psicología positivista, pues se crean tantas expectativas que pasa un mes, 2 meses, 3 meses y todo sigue igual o peor. Y claro, entonces al final la persona lo que hace es hasta incluso irse de la iglesia y no volver por la iglesia porque no le funcionó la técnica. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar pendientes de que esas heridas que tenemos, que nos impiden, comenzando por el miedo, la falta de humildad, o sea, el amor propio, la autocomplacencia, etcétera, que nos impiden verdaderamente anhelar con todas nuestras fuerzas tu voluntad y cumplirla, que nos ayudes poco a poco a sanarlas. En el manual de oraciones de los misioneros, que todo lo tenéis y quienes no lo tengáis, me lo pedís, os lo paso por correo o por WhatsApp. Vamos a ir en el capítulo de las oraciones y devociones, vamos a ir a la página donde están las letanías de la humildad. No voy a hacer oración con ellas lentamente, como deberíamos hacerlo, pero para que toméis nota de aquí, de lo que sí podéis hacer en vuestra oración individual. Hay oraciones preciosas aquí para ayudarnos a sanar heridas. Las heridas se sanan desde el amor a Dios por encima de todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como María. Así se sanan las heridas, o sea, desde la humildad, escondiéndonos, trabajando por el prójimo sin llamar la atención. A veces cuesta, como me pasa a mí, pero tratar de estar
lo más oculto posible en el acompañamiento a las almas, en el amor, la oración y el sacrificio ofrecido por fulanito, por sutanito, por vencejo, desde la humildad. Vamos a hacer 3 oraciones, quizá un poquito rápido, pero que nos van a ayudar mucho a sanar. Alguna de estas oraciones, la segunda que vamos a hacer, la del Papa Clemente, se utiliza en muchos exorcismos, como se utiliza alguna que viene en corazones.org, de liberación también, que la utiliza mucho el Padre Amor y el Padre Fortea. Pero son oraciones de liberación. Estas 3 oraciones nos van a ayudar mucho, como decía, a sanar, o sea, a salirnos de nuestro punto de vista, de nuestros ayes, ay de mí, pobrecita de mí, pobrecito de mí, es que yo, es que si supieran, es que tal cosa, es que tal otra, a salirnos de nosotros para poder ver nuestra vida, nuestras dificultades, ataduras, esclavitudes, con los ojos que ve Dios. Y os lo aseguro que no hay nada, absolutamente nada, ningún tipo de problema en esta tierra que no pueda ser resuelto por Dios. No como un milagro de que fuimos y le pusimos la velita y la lamparita de Aladino hizo pluf y salió Aladino y me lo resolvió. No, sino porque nos abre puertas, nos abre ventanas, nos dice, ven por aquí. No vemos para dónde vamos, pero le creemos. Doy el paso. Ahora ven por aquí. Y doy el paso. Y al final miras por el retrovisor de la vida y te ha ido haciendo la cruz llevadera, la carga ligera, te ha dado el resto por añadidura, aunque haya personas involucradas en todo que en su libre albedrío no estén haciendo lo que nosotros quisiéramos que hicieran, pero merece la pena esa sanación. Es una liberación en toda regla. Cuando nosotros rompemos las ataduras de las esclavitudes que tenemos, condicionamientos, es que yo quisiera que, es que me gustaría que, por muy nobles que sean los sentimientos y los deseos. No, debemos desear es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento, aunque esa persona, ese hijo, ese esposo, esa esposa esté haciendo algo que está mal y que sabemos que ante Dios no lo quiere, tú fíjate en tu alma. Él quiere para ti algo en este momento. Libérate. Suelta esas ataduras. Suelta ese qué dirán. Suelta ese deseo tuyo que a veces nos ata tanto. O sea, a veces, como he dicho algunas veces, alguna persona me dice, es que mi hijo, mira, qué tal, es que no se ha convertido y mira, y es que va a tal cosa, tal. Y me acuerdo de una persona en concreto que siempre la traigo a colación y digo, ¿cuántos años tienes? 44. ¿Hace cuánto te convertiste? 2. Bueno, pues tu hijo tiene 20. Vamos a orar y a ofrecer, pero, ¿no? Como Santa Mónica, 30 años esperando a que se convirtiera a San Agustín. Y yo no digo solo por esto, porque no sé por qué siempre, pues sí, porque sé que es donde más nos duele a todos, a los padres de familia, pero es por todo, tantas heridas que tenemos, dificultades, limitaciones, tendencias, angustias, frenos, frustraciones, resquemores, tantos sentimientos de desolación. Vamos a tratar con estas 3 oraciones que tenemos en el manual, de hacerlas en nuestra oración individual en silencio, con frecuencia, cada vez que podamos. Si es ante el Santísimo Sacramento, mejor, porque necesitamos sanar, necesitamos cerrar heridas, aunque queden cicatrices, seguir para adelante, seguir amando a Dios por encima de todo, seguir deseando ayudarle en su plan de salvación, colaborándole en todo lo que podamos, por un alma, por otra, estemos casados, solteros, profesionales, de un tipo o del otro, da igual, pero todos tenemos almas enfrente, no tenemos disculpa ante Dios. Aquí, entre nosotros, sí, tenemos disculpas. Ay, no, Carlos, es que no puedo porque tal cosa, tal, es que fíjate lo difícil que ha sido porque tal. Bueno, da igual, eso es lo de menos. Pero ante Dios, cada uno sabe que sí puede, ¿no? Que por amor propio, por vergüenza, respetos humanos, no sé qué, no te vayas a quedar privando a Dios de algo que tú podrías hacer por él y por un alma que tienes a tu lado. Y que por respetos humanos, vergüenza, no sé qué, no bajarte del pedestal o lo que sea, no lo hagas. En definitiva, cerrar heridas, hacerte humilde como una alfombra para que pisen las almas en ese plan de salvación hacia su arrepentimiento y conversión. Ayudarle a Cristo. Vamos a leer y veréis cómo estas oraciones, que debemos hacerlas muy despacio, ojalá en adoración ante el Señor, con todo el anhelo y deseo de cumplir su voluntad por encima de otras, nos van a ayudar mucho. Del cardenal Merry del Val, Letanías de la Humildad. Jesús
manso y humilde de corazón, Óyeme. del deseo de ser lisonjeado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser alabado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser honrado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aplaudido, Líbrame, Jesús. del deseo de ser preferido a otros, Líbrame, Jesús. del deseo de ser consultado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aceptado, Líbrame, Jesús. del temor de ser humillado, Líbrame, Jesús. del temor de ser despreciado, Líbrame, Jesús. del temor de ser reprendido, Líbrame, Jesús. del temor de ser calumniado, Líbrame, Jesús. del temor de ser olvidado, Líbrame, Jesús. del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame, Jesús. del temor de ser injuriado, Líbrame, Jesús. del temor de ser juzgado con malicia, Líbrame, Jesús. que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oración. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Fijaros pues que cada uno de la mayoría de estas letanías, una parte importante comienza por del temor de líbrame, Jesús. Como decía al principio del retiro, gran parte de nuestras heridas, frenos y ataduras para cumplir la voluntad de Dios vienen del miedo, y el miedo es el mejor aliado del enemigo. Pidamos a Dios que nos libere de miedos. Miedos, respetos humanos, vergüenzas. Decía un abuelo mío, vergüenza para pecar. Es de lo único que nos tiene que dar vergüenza. No de decir la verdad, no de en un puesto de trabajo decir, no, esto no está bien, yo no lo voy a hacer, y estar dispuesto incluso a perderlo. He vivido, he asistido, he acompañado a personas que incluso no lo han perdido y han dado un buen testimonio. Creo que aquí hay alguien que vivió algo así y me lo contó. Vamos a pasar a la oración del Papa Clemente XI, Clemente XI, una oración utilizada por muchos exorcistas, parecida a la que viene de Liberación en corazones.org, que también utiliza mucho el Padre Amor y el Padre Forteo. Esta oración dice, fijaros, pensar bien en lo que estamos orando, diciéndole a Dios en este momento. Esto es una oración de liberación para ayudar a sanar heridas que nos impiden de verdad cumplir la voluntad de Dios en cada decisión antes que otras, poner los intereses de Dios antes que los intereses nuestros en nuestras decisiones. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con más firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar con más confianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más ardientemente. Estoy arrepentido, pero ayúdame a tener mayor dolor. Te adoro, Señor, porque eres mi creador, y te anhelo porque eres mi último fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en ti porque eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti.
te ofrezco mis palabras para que hablen de ti. Te ofrezco mis obras para que todo lo haga por ti. Te ofrezco mis penas para que las sufra por ti. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres tú. Quiero como lo quieras tú y durante todo el tiempo que lo quieras tú. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que inflames mi voluntad, que purifiques mi corazón y que santifiques mi alma. Ayúdame a apartarme de mis pasadas iniquidades, a rechazar las tentaciones futuras, a vencer mis inclinaciones al mal y a cultivar las virtudes necesarias. Concédeme, Dios de bondad, amor a ti, odio a mí, o sea, a mi pecado, celo por el prójimo, amor al prójimo, y desprecio a lo mundano. Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, para ser comprensivo con mis inferiores, para saber aconsejar a mis amigos y perdonar a mis enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación, con generosidad la avaricia, con bondad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor frente a los peligros, paciencia en las dificultades y humildad en la prosperidad. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza de alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mis conversaciones y a llevar una vida ordenada. Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu vida de gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener la salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura. Concédeme, Señor, una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio para librarme del infierno y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y finalizamos con la tercera oración que os dije, que es un himno que viene en la liturgia de las horas y que conocemos todos porque es la oración por excelencia de nosotros los misioneros urbanos de Jesucristo. Quienes no seáis misioneros urbanos de Jesucristo, sencillamente es un himno de la liturgia de las horas que deberíamos todos orar con más frecuencia, porque toda esta sanación de nuestras heridas, para soltar cadenas, ataduras, poder terminar, obviamente dirigiéndonos a Él, ofreciéndonos para trabajar una vez que sanamos esas heridas o vamos sanándolas, poder trabajar en su misión, en su plan de salvación de las almas. Señor, tú me llamaste. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas,
que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Son 3 oraciones del manual que, oradas, no leídas así rápido como lo he hecho ahora, sino oradas con anhelo de amarle a Él por encima de todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, fuerzas, intelecto, sanan. Obviamente, qué duda cabe que esta sanación, para poder amar la voluntad del Padre en todas nuestras decisiones, actuares, segundo a segundo, son eficaces si parten de estar en gracia de Dios. O sea, arrepentirnos de verdad. No buscar los sacramentos como un cumplimiento, cumplo, pero miento. No, sino de verdad, verdad, arrepentirse con verdadero dolor y verdadero propósito de la enmienda. Recibirle en su humanidad. Porque Él dijo, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidáis? Es lo que Él anhela, que le pidamos su Espíritu Santo. Por eso lo prometió y nos lo mandó en espíritu, para que a través de nuestra alma pueda penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón, que a veces nos juega malas pasadas, ese corazón irracional, y así poder que Él entre en nosotros y cumpla su voluntad en nosotros y a través nuestro. Pero ha de haber ese anhelo, esa conciencia, decía el sacerdote esta mañana en homilía, acostumbrándonos a los sacramentos. Como se dice en Colombia, que se vuelva paisaje. ¿Va? ¿Se vuelve paisaje? No, 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 por Dios. O sea, tenemos que ser conscientes de que en la Sagrada Eucaristía que Él fundó, que dijo, tomad y comed todos de Él, porque este es mi cuerpo, esta es mi sangre, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en Él, no podemos acostumbrarnos a ello, porque estamos comiendo. Ya nos ha enviado, nos ha dejado su Espíritu para que podamos recibirle estando arrepentidos, en gracia de Dios, recibir su Espíritu Santo. Pues encima lo borda dándonos su humanidad, su cuerpo, su sangre. No nos podemos acostumbrar. Por tanto, cuando decimos estar en gracia, con G mayúscula, en su gracia, es porque estamos en las condiciones de verdad, de humildad, como lo hemos acabado de orar en estas oraciones, de humildad necesarias para poder recibir su gracia. Una vez que recibimos su gracia, de verdad que todo cambia, todo, absolutamente todo cambia. Todos los que estamos aquí sabemos cuando hemos estado en pecado mortal y nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios con propósito de la enmienda, cómo ha cambiado nuestra vida. Ese día, a esa hora, todos lo sabemos. Y eso tenemos que saberlo en cualquier entorno y situación que nos encontremos. Debemos ser testimonio de ello, de esa paz de Cristo a partir de los sacramentos. Después de los sacramentos, tenemos el Santo Rosario. Después de los sacramentos, ¿qué sigue si no? Después de Cristo, que es Dios, ¿qué sigue? Aquella a la que en el Apocalipsis, en las apariciones, en todo, se le encomendó. Él personalmente le encomendó estos últimos tiempos. No solo le encomendó la cristianización de España en su momento, no solo le encomendó luego la cristianización de Hispanoamérica, apareciéndose en Guadalupe, al indito San Juan Diego, diciéndole, no tengas miedo de tanta persecución que ya tenía, no tengas miedo, hijo mío, no ves que estoy yo aquí, que soy tu madre, que nos lo está diciendo a nosotros también. En fin, o sea, en tantas apariciones en momentos tan claves para la humanidad, como en Fátima con las guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, en la Salet con las advertencias hacia la Iglesia apóstata, etcétera, etcétera.
siempre la ha puesto ahí y la sigue poniendo y está aquí. La Santísima Virgen es imprescindible. Imprescindible. No lo dice Carlos, lo dice las apariciones aprobadas por la Iglesia, los santos canonizados por la Iglesia, las Escrituras, incluido el Apocalipsis, capítulo 12, es imprescindible para este momento de la historia. Sin ella, yo creo que perdemos el tiempo. Con perdón, suena fuerte, pero es que yo creo que ella es la que nos prepara, como hacemos los padres con los niños de pequeños, nos peina, nos pone gomina, nos prepara y nos pone decentes para poder presentarnos ante su Hijo nuestro Señor. Es imprescindible la Santísima Virgen. Sacramentos, Santo Rosario. Y, por último, con todas estas 3 oraciones que os he recomendado para la sanación, los 22 pasajes del Evangelio, con esos 2 enmarcados dentro de esos 2 pilares que el Señor nos prometió, nos hizo esa promesa, y aquí lo vivimos todas las semanas, milagros y milagros y milagros. Algunos se publican en algunos de los chats, pero muchos son desconocidos. Ojalá un día se puedan grabar y testimoniar y compartir tantos milagros que hace el Señor, cumpliendo esta promesa que nos hizo con los 22 pasajes que cuelgan, como él mismo dijo, del mandamiento del amor, penden del mandamiento del amor. Quien inicie la oración de la mañana, la puede continuar con lo que quiera, pero quien inicie la oración de la mañana con uno de los 22 pasajes, diciéndole, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? E inicie la oración de la tarde-noche con la acción de gracias, o lista de reforzamiento positivo, como se dice en psicología, con la acción de gracias escrita a mano, a lo largo del día, en el momento en que se da, que ves lo que ves, una maravilla que ves, sientes, escuchas, piensas, te dicen, te manifiestan un favor, un saludo, un tal, todo lo bueno que te va sucediendo a lo largo del día, y luego la repasas esa lista, dándole gracias a Dios por todo aquello que no pediste, no esperabas, pero Él te lo dio. Eso va configurando al verdadero yo, al verdadero Hijo de Dios. ¿Quién es esa o ese? La acción de gracias. Que en estos días teníamos la lectura de los 10 leprosos, que los mandó a presentarse al Sanedrín y no volvió sino uno. Y encima uno de los proscriptos, ¿no? A darle gracias. Es importantísimo. Y él siempre, antes de empezar un milagro, daba gracias. Padre, te doy gracias por... Nos enseña a dar gracias, nos configura. En esa acción de gracias vais a ir viendo una Rosario, un Carlos, un Andrés, una María Victoria, que no es exactamente la que teníais pensada o pensado. A mí siempre me pasa, en la acción de gracias por la noche digo, caray, pues mira, pasó esto, que yo no me lo esperaba, pasó aquello, que no sé cuántas cosas, y ese es el Carlos que Dios quiere que yo vea, el Carlos que Él configuró ese día con lo que me fue dando, un poco diferente al Carlos que yo pensaba para ese día, ¿no? Y entonces ahí llegan esos momentos en los que nos vamos liberando de cadenas, vamos sanando heridas, porque vamos identificando todo lo que Dios nos da, a pesar de que nos quejemos tanto y digamos, es que tengo esto, es que tal cosa, es que mi hijo, es que mi marido, es que mi esposa, es que mi tal, mi jefe, mi tal, y resulta que tienes ahí el torrente de bendiciones que Dios te está regalando, la verdadera Carmen, la verdadera María Victoria, el verdadero Andrés, el verdadero Ángel, en fin, ahí ese es el que Él quiere, en el que Él quiere que te bases para cumplir su voluntad. No en el que tú quieres o crees que eres o quieres llegar a ser. No, en el que Él va configurando a base de bendiciones que te va dando todos los días. Eso nos ayuda a liberar de estereotipos que tenemos de nosotros mismos. Es que yo soy así, yo soy así, es que yo quisiera que tal, es que cual. Esto es como cuando, con perdón, quienes hacen retoques buscando una imagen que no es la suya, las rizadas que quieren tener el pelo liso, y las que tienen el pelo liso que lo quieren tener rizado, las morenas quieren ser rubias, las rubias, en fin. Y al final es que se les desconoce, y dicen, oye, esta es tal persona. ¿Por qué? Pues respeto. Por supuesto que respeto, y ya no como frase de cajón. Hay casos en los que es necesario, hay retoques que son necesarios, físicos y tal, muy bien. Pero volviendo al ámbito espiritual, ¿por qué tenemos que querer ser lo que no somos? Si Dios nos conoce como somos, nacimos en tal lugar, tuvimos tal trauma o tal otro trauma, o como pasa hoy, casi todos los jóvenes vienen de familias que no están estructuradas, y es así, es una realidad. Entonces, bueno, pues somos como somos, y Dios lo sabe, y con esos mimbres nos teje, ¿no? A veces queremos ser como aquel que
Ya, pero es que ese aquel nació en otro sitio y tiene una familia diferente y no sé cuántas cosas. No, 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 fíjate en ti y no en tus desgracias, fíjate en todas tus bendiciones, las bendiciones que Dios te da. Mira tu lista de acción de gracias de hoy, la de ayer, la de hace 2 días, la de hace 3 días, la de hace 4 días, y verás que vas identificando a un Carlos, a una Carmen, a un Rosario, diferentes con matices, que es lo que Dios quiere que tú veas, porque esa es la que, o el que Él está bendiciendo para que cumpla su voluntad. Acostumbrémonos a, no solo con las oraciones que hemos reseñado antes, a bajarnos, ser humildes, entregarnos, vaciarnos de nosotros, negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz, seguirle, a donde Él nos vaya guiando minuto a minuto, en el presente, en cada presente, sino también a dar gracias. Muchas gracias partiendo de lo que Él ya nos da, a todos. Aquí no hay nadie que no pueda dar gracias. Todos, todos, todos hemos de poder dar gracias. ¿Cuántos vídeos no vienen paganos por ahí de YouTube de personas aparentemente felices? No lo sé, pero de personas que dan gracias y gracias, y le faltan las piernas, los brazos, y no sé qué, el tal, y dan gracias, dan gracias. ¿Cómo nosotros no vamos a dar gracias por tanto, tanto, tanto que el Señor nos bendice minuto a minuto? Ahora acaba de caer aquí una tormenta de esas casi caribeñas, de gotas gordísimas, y yo pensé que no íbamos a poder dar, que se iba a cortar, y gracias a Dios no. Pues demos gracias, porque casi siempre que hay una tormenta de esas se nos ha cortado. Justo en el momento del retiro empezó. Demos gracias. Hay que dar gracias por tanto que nos da. Entonces nos prometió que a quien inicie la oración de la mañana con uno de los 22 pasajes, inicie la oración de la tarde-noche con la lista de acción de gracias escrita a mano a lo largo del día, nos prometió un milagro espiritual. Aquí hay milagros espirituales todos los días y milagros de todo tipo también. Pidámosle al Señor hoy con este retiro de cómo amar su voluntad a pesar de tantas heridas que tenemos, tantas dificultades que tenemos, tantas ataduras que tenemos, tantas circunstancias, limitaciones. Pidámosle, supliquémosle de la mano de la Santísima Virgen, a través de la Santísima Virgen, que sabe presentar mejor que nosotros nuestras súplicas. Ella sabe más que nosotros. Las presenta mejor, como la anécdota que contábamos en la consagración al Inmaculado Corazón de María de ese campesino que no tenía otra cosa para ofrecerle al rey más que esa manzana, y ella se la brilló y la puso en una bandeja de plata, y el rey se fijó en ese agricultor, en ese campesino. Ella es así. Nosotros pedimos de cualquier manera, pero le decimos, pídeselo tú, que tú lo sabes pedir mejor que yo. Y entonces nos ayuda a ver incluso con los ojos de su Hijo nuestro Señor, como Él lo va a ver para que no pidamos equivocadamente. Demos gracias, seamos humildes, desprendámonos, desapeguémonos. Necesitamos desapego, desprendimiento, entrega, donación, en definitiva, amor a su voluntad, a su plan de salvación, para bien de la salvación de muchos. Que así sea. Quise dejar por fuera la oración que os comenté que utiliza o utilizaba el padre Amorth y también el padre Ortea en algunos exorcismos, que es equivalente a la que tenemos en el manual del Papa Clemente. Lo que pasa es que la del Papa Clemente, al ser un poquito más larga, puede ser más específico el cómo hacerlo, cómo lograr el controlar esa sensualidad, el controlar, dice, con mortificación, etcétera. Cada uno de esos aspectos los va remarcando un poquito más. Pero voy a leer, no obstante, la que utilizan en exorcismos también y que es más corta. Está en corazones.org como oración de liberación. Dice, oh Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre. Nosotros te rogamos por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los ha esclavizado. Oh santos, venid todos en nuestra ayuda. De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, líbranos, Señor. Del odio, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De los pensamientos de celos, de rabia, de muerte, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De toda forma de desorden en la sexualidad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De la división de la familia, de toda amistad mala, líbranos, oh Señor. De toda forma de maleficio, de hechizo,
Perdón que interrumpa, pero aquí está la primera lectura de la misa de hoy, de San Pablo, que habla de los hechizos, etcétera, porque los hechizos siempre han existido, la brujería siempre ha existido, invocando a Satanás. Entonces dice, de toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Si estamos en gracia de Dios no tenemos que temer nada. Oh Señor, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Por la intercesión de la Virgen María, concédenos ser librados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, familia, he querido terminar con esta oración que es equivalente más o menos a la del Papa Clemente, que también se utiliza mucho en los exorcismos, pero que se nos quede en la mente que sí, ese primer párrafo de los 22, el luchar por cumplir la voluntad del Padre antes que cualquier otra, no es fácil. Nadie ha dicho nunca que sea fácil. Pero con Dios, en gracia de Dios, siendo humildes, en actitud de escucha permanente, para ver cómo la cumplimos, cómo quiere Él que la cumplamos en cada situación, es posible. Estas 3 oraciones que os he dejado nos ayudan mucho a sanar heridas, las que sean. ¿Quién no tiene heridas? Es que sería absurdo pensar que haya algún ser humano que no tenga heridas de su niñez, de su pasado, que si la familia, que si tal. No, todos tenemos heridas, todos tenemos limitaciones, todos tenemos, en fin, cruces. Las 2 listas de la cruz están ahí y deben estar ahí, pero Él las hace llevaderas y ligeras. Pidámosle al Señor, pues, que estemos unidos todos en el cumplimiento siempre de su voluntad, apoyándonos unos a otros, intercediendo unos por otros, para que podamos así ayudarle en su plan de salvación de las almas, sea cual sea nuestra situación y nuestro lugar. Que así sea. Te damos gracias, Señor, por tantos, tantos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, especialmente las que no tienen a nadie que interceda por ellos, de día en día estén cada vez más cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.